Bienvenidos a nuestro programa, gracias por acompañarnos el día de hoy, que tenemos como siempre preparado para ustedes un programa que esperamos sea de vuestro agrado, en el cual tratamos de aclararles muchísimas cosas sobre temas un poquito fuera de lo común y normal que otros programas televisivos mencionan. Para comenzar, nosotros lo dejamos con este pensamiento del día de hoy. Nuestros pensamientos que tratamos de volcarles a ustedes siempre marcan algo digno de reflexionar. Los seres humanos tenemos una tremenda capacidad para poder efectuar y realizar muchas cosas en la vida y en la existencia, pero si nosotros le prestamos atención a esa gran fuerza que tenemos, que podemos sacarla a flote y a la luz en cada instante, podemos lograr los objetivos de una manera más clara y contundente. Los humanos tenemos algo que se denomina amor, y el amor es lo que nos lleva y nos mueve a generar muchísimas cosas a veces inimaginables, ¿no? Es una fuerza interior que está propia en la naturaleza del ser humano y en todo lo que empujamos hacia adelante para un crecimiento. Es un sentimiento muy profundo y es un sentimiento que genera una mayor energía que trasciende barreras, ¿no? Entonces, este pensamiento nos dice: no hagas nada por obligación ni compromiso, sino por amor. Entonces habrá plenitud, y en esa plenitud todo es posible sin esfuerzo, porque te mueve la fuerza natural de la vida. Facundo Cabral. Este caballero Facundo Cabral tiene unos pensamientos y unas reflexiones tremendamente interesantes que trascienden barreras. Y es un hombre que sufrió mucho realmente, ¿no? Perdió a su mujer y a su hija en un accidente aéreo y después tuvo una muerte bastante fatal. Pero de todas formas, el legado que nos ha dejado en sus pensamientos son dignos de analizar y reflexionar. Él habla del amor y de esa gran fuerza natural de la vida. Cuando te llenas de ese amor, todo comienza a fluir, dice él, ¿no? Todo comienza a funcionar, todo comienza a actuar de una manera armoniosa. El humano tiene que pegarse a ese sentimiento de amor para poder caminar en este planeta de una manera mucho mejor. Todo está hecho por amor. Dicen que la creación fue hecha por amor. El nacer de una criatura es hecho por amor. La muerte también es hecha por amor, porque si no estuviera la muerte de por medio, tendríamos nosotros que vivir quizás una vida que no nos va a convenir por las deficiencias orgánicas y físicas que podemos tener a cierta edad. Entonces la muerte es una aliciente para amenguar y paralizar cualquiera de estos sufrimientos que podemos acarrear los seres humanos en un descomponer del organismo físico y hasta mental, ¿no? El Alzheimer es una grave enfermedad que hace perder al ser humano el sentido de la existencia misma. Entonces, por ahí se acerca un poquito a esa bondad de la creación de la muerte, que en el momento en que el ser humano supere el estado de la muerte, porque va a llegar un momento en que la ciencia y la tecnología puede avanzar muchísimo y podamos frenar un poco la muerte, donde ya no se trabaje en el cuerpo físico con paliativos, ¿no? Con sedantes, con fármacos, que lo único que hacen es componer algo y descomponer otro. Se trate de generar una ayuda directa a nuestro propio, no al efecto sino a la causa, a nuestras propias células que están en descomposición. Cuando se ataque eso, pues
los resultados para una vida más digna, humana, va a ser realmente sorprendente. Pero por ahora tenemos que estar aceptando la muerte como una realidad de existencia, porque es lo único que nos lleva a salvar un poco las dolencias, las penurias, las angustias y las desesperaciones provocadas por la descomposición o el desarreglo, la desarmonía de nuestras células y obviamente de nuestro cuerpo. Pero volvamos al punto del amor. Nosotros tenemos que hacer cada cosa con el cariño, con el ímpetu, con ese amor grandioso. Y si uno le pone esa sazón que se llama amor a toda nuestra actividad, pues como dice Facundo Cabral, la fuerza natural de la vida se mueve sola. Entonces acá no hay que sacar una magia de ningún sitio, no hay que esforzarse demasiado en una actividad, en una acción, porque si nosotros lo llenamos de esa fuerza llamada amor, las cosas se van a ir resultando en el mundo físico tal cual se presentan, pero de una manera mucho más armoniosa y mejor. Todo va a comenzar a fluir y a funcionar. Si estás trabajando en tu centro de trabajo, si estás en tu hogar, si estás en una reunión de grupo, si estás en una reunión familiar, hazlo con amor, llénate de esa interioridad necesaria y vas a ver cómo todo a tu alrededor comienza a fluir de una manera automática y diferente. Las fuerzas de este majestuoso universo, de aquella idea o creación mental que tienes de Dios, comienzan a funcionar para tu propio beneficio y provecho. Llénate de amor, que esa es la energía sublime que nos puede unir a todos los seres humanos y no tenernos en estos momentos en esta situación de angustia, de guerras, de desgracias, de drogas, de alcoholismo, etcétera, ¿no? Entonces, llenémonos de ese amor que por ahí vamos a encontrar a ese ser supremo dentro de nosotros, a ese llamado Dios, a ese, como dice Facundo Cabral, a esa fuerza natural de vida que funciona sola. Todo funciona solo y de una manera automática. Eso hay que entenderlo. El esfuerzo es parte del sistema, la competitividad es parte del sistema, pero nosotros podemos entrar y actuar dentro de los sistemas, pero con un estado de mental diferente, de tal suerte que todo va a funcionar de una manera automática. Eso pónganlo a prueba, pónganlo en práctica y ustedes van a ver cómo en la medida que ese sentimiento de amor va creciendo dentro de ustedes, ustedes también van a ir creciendo, no solamente como seres humanos de paz y armonía, sino van a crecer en el mundo material, porque también todo lo interno se refleja en el mundo externo, como siempre decimos esa pequeña frase al final de nuestro programa, pero es una realidad. Mientras más te llenes de amor, te llenas de paz, de armonía, de equilibrio, de tranquilidad y de un mejor pensamiento, todo afuera comienza a funcionar mejor. Todo es la fuerza natural de la vida, según lo que dice Facundo Cabral. Y esta es una realidad a la cual yo me auno a este pensamiento de Facundo Cabral. Así que los invito, amigos, a que reflexionen un poquito sobre este pensamiento y que lo lleven en la práctica. No solamente es tenerlo y cogerlo, no, practíquenlo y ustedes van a ver cómo al sacar los odios, los rencores, las iras, las angustias, las desesperaciones y llenar esa interioridad y este estado mental de amor, todo va a comenzar a equilibrarse y los resultados se van a ver pues ahí a la vuelta de la esquina. Bueno, hemos preparado el día de hoy, amigos, un programa bastante nutrido. Hay algunos comentarios que ha hecho este caballero Stephen Hawking, ¿no? Stephen Hawking es un físico teórico, cosmólogo, etcétera. Es una eminencia realmente. Está considerado en la actualidad como uno de los grandes cerebros de la humanidad. Vamos a hablar sobre él. Este señor hace unas opiniones bastante, digamos, contundentes, pero a su manera, de lo que es Dios, ¿no? Y también habla este caballero Stephen Hawking sobre el cerebro, que podemos preservarlo en la eternidad, eternamente. Vamos a hablar sobre este señor, vamos a conocerlo quién es y vamos a comentar sus impresiones que tiene sobre la vida y la existencia, que parece que se ha ido al otro lado del río y de ahí lo está mirando. Vamos a mirarlo con él, estas expresiones de Stephen Jobs.
También en las novedades de la semana tenemos algo muy interesante que ha sucedido en Pakistán luego de un sismo, la aparición de una isla. Esto es algo realmente notable que lo que ha sucedido ahí, porque que esté apareciendo una isla de la nada, pues tampoco es de la nada, sino que apareció porque apareció. Vamos a explicar este detalle. También un tifón que ha azotado las costas de China, bastante grave ha sido esto, ha dejado mucha desolación y tristeza en el pueblo chino. Es uno de los tifones más grandes que se ha presentado en la historia de China y vamos a comentar sobre esto. Hay una gran probabilidad, de acuerdo a las fallas geológicas en Oregon, Estados Unidos, que puede haber un tremendo terremoto, tan igual o mayor al de Japón. Esto lo han anunciado unos científicos que vamos a tratar en su momento. Y vamos a tocar también las llamaradas solares, que estas generan las tormentas solares, que ya comenzaron de nuevo a activarse en nuestro astro rey. Me han pedido muchas veces que hable sobre los diferentes dioses de las culturas ancestrales. Hoy vamos a tocar el tema del dios Huiracocha o Viracocha, el dios inca de la grandiosa y fabulosa cultura incaica que radicó su centro de acciones en esta hermosa y bella ciudad del Cusco, en Perú, Sudamérica. Vamos a hablar sobre el dios Viracocha, vamos a comentar sobre este caballero que, por lo que parece, también vino de las estrellas. Bueno, amigos, hablábamos hace un instante en la presentación de nuestro programa sobre Stephen Hawking. Este señor, Stephen Hawking, es una persona que tiene un defecto físico, ¿no? Es parapléjico. Stephen Hawking es un inglés que nació en Oxford el 8 de enero de 1942, es físico teórico, cosmólogo, divulgador científico británico. Ahí lo pueden apreciar ustedes su deficiencia física, pero su cerebro está tremendamente intacto. Es considerado uno de los cerebros más prodigiosos de esta actualidad. Bueno, sus trabajos más importantes han sido aportar teoremas respecto a la singularidad espaciotemporales y a la predicción teórica de que los agujeros negros emitirían radiación. Es miembro de la Real Sociedad de Londres de la Academia Pontificias de la Ciencia de los Estados Unidos. Fue titular de la Cátedra Lucasiana de Matemáticas de la Universidad de Cambridge en 1979 hasta su jubilación en el 2009. Este señor ha tenido una serie de distinciones, ha tenido 12 doctorados honoris causa, Orden del Imperio Británico en 1982, Príncipe de Asturias de la Concordia en 1989, Medallas de Copley en 2006, Medalla de la Libertad en 2009 y otras tantas más. El señor Hawkins padece de una enfermedad motoneuronal relacionado con la esclerosis lateral amiotrófica. Este es su diagnóstico, ¿no? Se encuentra completamente paralizado y se comunica a través de un aparato generador de voz. Ha estado casado 2 veces y ha tenido 3 hijos. Él tiene una teoría sobre Dios. Bien interesante esta teoría sobre Dios que él tiene. Vamos a lo que él dice, a la nota, por favor, sobre lo que dice de Dios este señor Hawkins. Ahí lo pueden apreciar ustedes en sus sillas de ruedas, automática, casi ni se mueve, ¿no? Pero no mueve todo el cuerpo, está paralítico totalmente de acuerdo a su enfermedad, y pero tiene su cerebro más activo que nunca. Es una eminencia en la actualidad dentro de la ciencia. Es un físico teórico este caballero, ¿eh? O sea, todo lo que él dice son teorías, pero teorías revolucionarias, ¿no? Teorías como los agujeros negros que emiten radiación. Esa es fundamentalmente la teoría más notoria, ¿no? Y sí tiene un pensamiento muy radical de lo que es Dios y también sobre la mente humana, ¿no?
Vamos a pasar ahora, por favor, la nota de este señor, el pensamiento, por favor. Bueno, de todas formas yo se los voy adelantando el pensamiento. Ahí está, ahí tenemos la nota, ¿no? Él dice, como lean ustedes ahí por favor, dice, no es necesaria la existencia de Dios para explicar el origen del universo. Por el solo hecho de existir la ley de la gravedad, es una consecuencia inevitable que el universo se cree a sí mismo de la nada. Suponer que hubo un Dios que encendió la mecha de esta gran explosión es redundante. Stephen Hawking. Como pueden ver ustedes en este escrito, nuestro amigo Stephen Hawking nos dice pues que Dios no es necesario para la creación de nada, del universo. El universo fue creado por sí mismo y quizás, como dice él, por una casualidad, ¿no? Este pensamiento que emitió en su momento Stephen Hawking tuvo, por supuesto, una serie de comentarios y reacciones por parte de las diferentes iglesias del planeta, ¿no? Y él dijo que esto pues no afectaba nada a la existencia o a la creencia en la existencia de Dios, pero las diferentes religiones se mostraron muy ofendidos con esta impresión de Stephen Jobs, ¿no? Él dice que Dios no ha sido necesario para la creación del universo, así, olímpicamente. Este señor Stephen Hawking tuvo una primera esposa, Jane Wilde. Esta señora, en el plan que tuvieron de su divorcio y toda la demás situación que se presentó por el divorcio, porque fue casado 2 veces y esta fue su primera esposa, ella dijo textualmente, ¿no? Hizo mención de que Stephen Hawking era ateo y que usaba la palabra Dios solo para fines comerciales, pero él no creía pues en Dios, definitivamente, era ateo, ¿no? Bueno, él nunca lo ha negado ni lo ha aceptado, pero ha tenido algunas expresiones sobre la religión, ¿no? Y una de ellas dice esto, fíjense ustedes, él hace mención a Dios solo en sentido metafórico. En un discurso público dijo lo siguiente: no soy religioso en el sentido normal de la palabra. Creo que el universo está gobernado por leyes de la ciencia. Estas leyes pudieron haber sido creadas por Dios, pero Dios no interviene para romper las leyes. Entonces, si Dios no crea las leyes y no interviene para romperlas, entonces, ¿dónde queda Dios para el señor Stephen Hawking, ¿no? Otro comentario que hizo también interesante este señor, ante una pregunta que le hicieron en unas entrevistas, si la ciencia y religión se junten, él dice lo siguiente, que es más que sencillo que Corea del Norte ganara el Mundial de Fútbol a que esto suceda, ¿no? Y añade que la religión se basa en la autoridad y la ciencia se basa en la observación y la razón. La ciencia vencerá porque funciona. Entonces quiere decir que las religiones no funcionan para él. Estas expresiones controversiales del señor Hawking obviamente lo ha metido en serios aprietos, pero también le ha hecho un tremendo favor de vender grandes cantidades de libros, y uno de sus libros muy importante para él es The Grand Design, ¿no? El gran diseño. En este libro ya ahí sí él es contundente, ¿no? En base al enfoque que da Dios, y dice que Dios no creó el universo y que el Big Bang fue la consecuencia inevitable de las leyes de la física. Acá sí que así de porrazo se lo echa abajo esa creencia sostenida por las religiones de que Dios creó el universo. Él dice textualmente, lo dijo, que Dios no creó el universo y que el Big Bang fue la consecuencia inevitable de las leyes de la física. Obviamente que con estas declaraciones pues casi lo querían linchar los líderes de las diferentes religiones, ¿no? Pero él sigue en sus 4 y
Ya de ahí no lo va a mover nadie, ¿no? Es su manera de pensar, su punto de vista y su observación de ese ángulo del otro lado del río, como le decía, probablemente en base a sus investigaciones y experiencias en su vida, ¿no? Es más, él como está en el estado que ustedes ven en pantalla, postrado en una silla y prácticamente no se mueve y habla a través de una tecnología y recibe unas ondas radiales en su cerebro, etcétera, etcétera. Entonces, este señor dice que, esta es otra impresión de él bastante contundente. Él dice que la muerte, la vida, más allá de la vida, en buena cuenta, no existe. Y no existe porque la gente se está haciendo un circo en la cabeza, ¿no? Que simplemente está inventando todo eso, porque le tiene miedo a la oscuridad, a la nada le tiene miedo. Él dice que ha sufrido tanto en su vida, su enfermedad, que ha estado siempre cerca de la muerte, que él no le teme a la muerte y no teme estar en la oscuridad. Pero para él la vida y la existencia terminan en este plano físico terrenal tridimensional y que más allá de la muerte simple y llanamente es un saludo a la bandera, no existe, ¿no? Esa es otra de las declaraciones interesantes que tiene este señor Stephen Hawking, que rompe los esquemas, porque mayormente la gente que anda metida en la temática esotérica, metafísica, como nosotros, siempre tenemos la curiosidad de arañar un poquito qué hay más allá de la muerte. Y hay muchas experiencias de mucha gente que nos da ciertos derroteros, que más allá de esta vida existe otra vida, ¿no? Existe una vida más allá de la muerte, que muchos lo catalogan como el paraíso, otros lo catalogan como otros planos dimensionales, otros lo catalogan que uno al morir se puede ir, de acuerdo a su grado evolutivo, se puede ir a otros puntos del universo, mundos físicos, terrenal, a encarnar una materia probablemente diferente a esta que estamos encarnando ahora. Bueno, y ese es un tema muy grande que vamos a hablarlo en otro momento, pero este señor Stephen Hawking, así, de abajo, se echa por los suelos todas estas teorías o estas supuestas teorías que existen sobre la vida más allá de la muerte. Él dice que no existe, que él está a un pasito de eso y que simple y llanamente pues es el temor de los humanos a la plena oscuridad. Otra de las cosas interesantes que habla este hombre, porque no deja de ser interesante todo lo que les estoy comentando sobre Stephen Hawking, él es un tipo fuera de lo común, ¿no? No solamente por su aspecto físico, sino por su estado mental, que es lo que tiene en riqueza, ¿no? Y lo que tantos premios y galardones que se ha llevado es en base a ese estado mental diferente que tiene del común denominador, ¿no? Se sale del cuadrante. El cerebro humano puede sobrevivir a la muerte del cuerpo. Esta es otra de las declaraciones de Stephen Hawking. El cerebro humano puede sobrevivir a la muerte del cuerpo. Fíjese, esto lo hizo esta declaración la hizo este caballero en la presentación de un de un video que están haciendo sobre su vida de él, ¿no? Este video ya seguramente está a la venta, pero de todas formas ahí hizo esta declaración. Dijo que el cerebro puede sobrevivir a la muerte del cuerpo. Fíjense lo que dice, escuchen bien. Creo que el cerebro es como un programa en la mente, que es como un ordenador, como una laptop que guarda información. Por lo que en teoría es posible copiar el cerebro a una computadora y proporcionar así una forma de vida después de la muerte. O sea, que nuestro cerebro es un ordenador. Bueno, hasta ahí podríamos darle un poquito de crédito a este caballero. Total, son simplemente teorías que él tiene, ¿no? Teorías que no son comprobables. Él es un físico teórico, acuérdense de eso, él es un físico teórico. Entonces yo también puedo tener muchas teorías que no las puedo comprobar, pero son mis teorías, ¿no? A este caballero tiene sus teorías y hay que aceptarlas hasta cierto punto y sacarles un poquito el jugo y el sumum de lo que él dice. Pero él dice que el cerebro es un ordenador y que se puede guardar en una computadora para que pueda seguir sobreviviendo. Quizás no tenemos ahorita la tecnología para lograrlo, pero
es probable que en algunos años en adelante se pueda tener algo como esto, que se pueda jalar la información del cerebro a una computadora y que la persona, su cerebro de la persona pueda seguir sobreviviendo. Este es algo interesante que quizás más adelante, en algunos o muchos años adelante, nuestra tecnología pueda lograrlo en esos afanes de investigación y de preservar de alguna manera esas grandes mentes que existen en el planeta cada ciertas épocas y que esas mentes puedan colaborar un poco más al avance de ciencia y tecnología de nosotros. Estoy volando también un poquito, estoy volando un poquito en mi pensamiento en base a lo que dice Stephen Hawking, que me causa una buena impresión esa manera de pensar de este caballero en el sentido del cerebro humano, pero creo que si nosotros vamos al revés, en vez de tratar de preservar el cerebro, vamos al revés y tratamos de preservar toda la existencia física y mental del ser humano, yendo no al efecto sino a la causa, arreglar el ADN, tratar de modificar las células, arreglar todo nuestro sistema, pues este cerebro puede durar mucho más, puede generar mucho más aporte a la civilización humana, pero eso ya es un manejo de alta tecnología que se está en esos estudios, ¿no? Es decir, las enfermedades no se están curando ahora al efecto. Entonces, las enfermedades va a llegar un momento que ya está en pleno estudio, que se cure a la causa. Vamos a ir de frente a la célula maltratada y ordenarla y que siga funcionando bien. Por lo tanto, en un futuro no muy lejano, la muerte, como la conocemos, quizás pase a la historia y seamos seres eternos hasta cierto nivel donde podamos generar nosotros nuestra propia decisión de dejar este plano físico o seguir camino hacia el infinito evolutivo. Esto vamos a explicarlo en otro momentito mucho más amplio. Pero de todas formas es algo que se puede dar. ¿Por qué no? Si ahorita estamos viajando a otros planetas y se está tratando de habitar Marte, van a salir unas naves a Júpiter con investigación para poder habitar alguna de las lunas de alguno de los satélites que rodean el sistema solar. Entonces, el humano está saliendo ya hacia afuera, el humano se está volviendo un ser de las estrellas, estamos arañando esa necesidad que tenemos los seres humanos de conocer más este universo, y a medida que se va a ir conociendo más el universo, vamos a ir desentrañando un poquito esa incógnita e interrogante que tenemos sobre Dios, como dice nuestro amigo Stephen Hawking. Ahora, él habla de los seres extraterrestres de una manera también diferente al común denominador, o un poquito semejante a algunas personas que tienen en conocimiento a estos seres extraterrestres, a lo cual yo les llamo seres cósmicos, pero que muchos tienen mucho temor, ¿no? Y otros dicen, no, sí, son divinos, son angelicales, son etcétera, ¿no? Son lo máximo en espiritualidad y todo lo demás. Pero hay otros que son muy radicales y dicen, no, los seres extraterrestres son peligrosos. Y uno de ellos es el señor Stephen Hawking. Y dice lo siguiente, fíjense ustedes, él nos dice, hay la necesidad de evitar contacto con seres alienígenas, o los extraterrestres o cósmicos, sobre todo si son de los que pueden absorber tu cerebro, o si se parecen a un hydralis en celo, a un animal en celo. Entonces, Stephen Hawking hace una advertencia contundente de que, miren, eviten contactar con seres extraterrestres porque te pueden comer el cerebro, te pueden manipular, te pueden, obviamente por su tecnología y ciencia de estos seres, porque si ellos están viniendo de una galaxia muy diferente o de un plano muy diferente, de una dimensión diferente a este plano físico terrenal, a nuestro planeta Tierra, en el sistema solar, a ese puntito pequeño en el universo, pues quiere decir de que esa ciencia y tecnología es muy grandiosa para poder llegar hasta acá. Y por lo tanto deben tener una concepción y conocimiento de nuestra estructura orgánica física y mental que la pueden manejar y manipular a su antojo si ellos así lo desean. Pero yo le podría refutar algo a nuestro amigo Hawkins diciéndole de que si esto que él dice, que hay la necesidad de evitar el contacto con seres alienígenas, sobre todo si son de los que pueden absorber tu cerebro, pues
hay muchos libros que tenemos nosotros y que acudimos a ustedes a la información de estos libros, donde nos hablan hechos ancestrales que nos narran así a pie puntillas que estos seres alienígenas, extraterrestres o seres cósmicos nos vienen visitando de eones de existencia. Entonces, por lo tanto, si ellos vienen de eones de existencia visitándonos, hace tiempo pues que nos hubieran sorbido el cerebro, como dice el señor Hawking, ¿no? Entonces, quiere decir de que ellos están en una misión muy diferente en nuestro planeta Tierra. Una misión que probablemente sea una misión de ayudar genéticamente al ser humano, a avanzarlo genéticamente, como el ADN, que es el eslabón perdido que se le quedó por ahí a nuestro amigo, y que de todas formas el eslabón perdido no lo va a encontrar nunca, porque el mono es mono, el hombre es hombre, el gato es gato y el perro es perro, y cada uno evoluciona en su especie. El humano evoluciona en su especie, el gato y el mono evolucionan en su especie. Puede ser que existan genes parecidos o similares, pero cada uno evoluciona en su especie. Entonces el eslabón perdido nunca va a aparecer, pero curiosamente aparece el ADN. Entonces, ¿quién puso el ADN al humano que cambió de un cavernícola al Homo sapiens? Entonces, ese ADN probablemente, querido amigo Stephen Hawking, así han sido amigos de afuera que han venido a ayudar genéticamente a la raza humana y ayudarla a evolucionar en ciencia y tecnología. Y esperemos que así lo sigan haciendo, porque si no, de lo contrario, pues ya nos hubieran comido el cerebro o nos hubieran hecho puré a cada uno de los seres humanos. Pero han sido tantos años de presencia de estos seres y la historia en sus diferentes contextos nos lo dice, que creo yo que es muy difícil que ellos estén aquí para sorber nuestro cerebro. Quizás sea otra la idea, pero es su manera de pensar en nuestro amigo Stephen Hawking, lo cual se respeta también, pero reconozcamos que él es un físico teórico. Entonces, como teórico también nosotros tenemos nuestras teorías y podemos refutar algunas cosas de teoría a teoría. Lo dejamos con unos pequeños mensajes comerciales y volvemos con las novedades de la semana. No se muevan. Nosotros tenemos una tremenda sorpresa porque en Pakistán se ha presentado una situación fuera de lo normal. Ha aparecido una isla. Y esto, Pakistán hace unos días ha sufrido de un tremendo terremoto donde ha habido alrededor de 327 muertos. Y, sí, 327 muertos, desaparecidos. Bueno, y una serie de heridos, ¿no? Pero lo curioso es que este terremoto en Pakistán que suscitó hace unos días atrás ha generado una conmoción general debido a que una pequeña isla que apareció en medio del mar Arábico frente a las costas de Pakistán. Después de este terremoto que les estaba mencionando, que más o menos fue de 7.8 grados de la escala, que sacudió las provincias suroccidentales de Baluchistán, donde 150 personas, decía ahora, bueno, 327 personas han perdido la vida y varias decenas resultaron heridas. Según el gobierno, la isla que están viendo ustedes en pantalla, se eleva sobre el mar a una altura de 6 a 12 metros. Su ancho es de unos 30 metros y se encuentra frente al puerto de Guadará, 600 metros de la costa, a 600 metros de la costa de Pakistán. Este es algo que nos llama un poquito a pensar qué es lo que está sucediendo en el planeta, ¿no? Y podríamos pensar también de que esta toma está mucho mejor para la isla. Podríamos pensar que estos terremotos, estos sismos, están moviendo las estructuras de nuestra tierra y que están saliendo cosas arriba y otras se están yendo abajo, ¿no? Y pueden ser unos pequeños
avisos de ciertos cambios geológicos, como se ha estudiado siempre, que han habido cambios geológicos muy bruscos en el planeta, donde ciertas estructuras de la Tierra han salido hacia la luz arriba y otras se han ido para abajo. Y probablemente estos cambios geológicos no hayan sido también tan violentos y que poco a poco se hayan ido apareciendo y desapareciendo algunas cosas, ¿no? Como lo que está apareciendo, por ejemplo, en Groenlandia, que están apareciendo bosques abajo, en la parte de la Antártida están apareciendo pirámides, es decir, estamos en un momento de descubrir nuestro planeta, porque estamos redescubriendo el planeta, de cosas que se suponían que podían estar por ahí, pero no había una prueba contundente de esta realidad, y con estos sismos, estos cambios cíclicos, esta actividad cíclica solar, están apareciendo unas islas, ¿no? Y esto no es holograma, por si acaso, es una isla real que ha sido ya comprobada por el gobierno pakistaní después de este tremendo terremoto que se presentó de categoría 7.8, es un tremendo sismo, ¿no? Bueno, hablando de estos problemas climáticos y atmosféricos y terráqueos, ha habido un tifón gravísimo en el sur de China, el tifón de nombre Usagi. Este tifón, más o menos, fíjense, ha habido la pérdida de 25 personas en la provincia de Cantón. Este cantón está al sureste de China. Fíjense ustedes la magnitud de este tifón tremendo, ¿no? El paso de este tifón llamado Usagi, que también causó cortes en el suministro eléctrico y de agua, paralizó los transportes y sembró el caos del tráfico aéreo, dejó pues muchas muertes y desolación también, ¿no? Fíjense ustedes, más de 3.066 millones de personas se han visto afectados por el tifón Usagi en Cantón, donde 226.000 personas han sido evacuadas y donde ha sido destruida cerca de 7.100 viviendas, según datos de las autoridades chinas. Ahí ven a ustedes a un grupo de personas que, bueno, están sacándole un poco de provecho al tifón, divirtiéndose un poquito, ¿no? Pero arriesgando también sus vidas. De todas maneras, este tifón ha causado pues una gran alarma, no solamente en China, en Cantón, sino a nivel mundial, porque el comportamiento de este tifón ha sido tremendamente agresivo: inundaciones, desolación, muertes y desgracias por doquier. Esto, amigos, es algo verdaderamente alarmante lo que está pasando en el planeta, y hay que, por favor, prestarle mucha atención a esta situación y tomar previsiones. Yo siempre trato de alertar en previsiones. En nuestro programa mantendremos siempre esta información para que ustedes vean que no solamente es en un punto del planeta, sino está en muchos lugares del planeta esta situación atmosférica y climática extrema, producto pues del calentamiento global y de la actividad solar, cíclica solar, ¿no? De las tormentas solares. Y otra de las cosas que también se han presentado en nuestro planeta ha sido que los científicos están ya a la vista de que todas estas cosas que se están presentando de cambios climáticos, de atmosféricos, como tifones, huracanes, terremotos, etcétera, 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 están estudiando más en conciencia las fallas geológicas, ¿no? Y ustedes saben que nosotros tenemos la de San Andrés y hay una falla geológica en el norte del continente americano que está siendo estudiada por los norteamericanos. Y estos científicos están alarmando y poniendo en alerta a Oregón que se preparen para un mega terremoto. Oregón es una zona donde está la falla geológica también del norte del continente norteamericano, y que es probable que ellos dicen que es como si fuera una mujer que está con 8 meses de embarazo y ya está para el parto. Ahí vean ustedes el cuadro de la zona de Oregón y de esta falla. Los geólogos ya alertaron
al gobierno norteamericano de la inevitable ocurrencia de un megaterremoto entre 8.9 y 9.2 grados con posterior tsunami en las costas oeste de Estados Unidos. O sea, no solamente estamos hablando de Oregón, estamos hablando de California y toda la costa oeste, ¿no? Los expertos advirtieron que un megaterremoto masivo a lo largo de la falla de Cascadia podría también desencadenar otro sismo de similar magnitud en la falla de San Andrés. O sea que este sismo del norte de Estados Unidos, de Oregón específicamente, que pasa por California, ¿no? Y Nuevo México, que es la falla de San Andrés, que hay muchos datos sobre esto, que ya toda esa zona anda temblando de cuando en cuando y que tuvo un terremoto hace muy poco. Se debe preparar para un mega terremoto. Ojalá esto no venga, pero así como vemos todo lo que está sucediendo alrededor del planeta, pues Oregón y California y Nuevo México están pues llamados a un megaterremoto. Y nuestro país, el Perú, también no se escapa a estas alertas de que podría haber sismo muy fuerte y grave en nuestras costas peruanas, en Lima específicamente, la capital, y la que estamos cerquita, a Ica, donde está la tremenda falla que tenemos en esa zona. Ahora, esto es producto del cambio climático, producto de los cambios cíclicos planetarios probablemente, y es algo que podría también estar siendo afectado por las tormentas solares. Las tormentas solares estas llamaradas solares estuvieron en calma, como les informamos la semana pasada, pero comenzó de nuevo una actividad. Parece que como que llega al pico, hay un paréntesis y vuelve al pico normal, porque estamos en el 2013 según todos los estudios y análisis que botan de la NASA y de los diferentes centros de estudios europeos de ciencia, nos dicen que en el 2013 está llamada la máxima solar, y la máxima solar nos puede afectar mucho más de lo que estamos acostumbrados. Esta llamarada solar que están viendo en foto es una llamarada solar clase 3.9, ¿no? Y fue tomada en la madrugada del miércoles último. Se detectó a las 3:15 y su centro en la mancha solar conocida como 1846. Todas las demás regiones visibles, incluidas las nuevas manchas solares 1843, se mantienen estables. Esta es la única que ha despertado, ¿no? Y seguirá extendiéndose la posibilidad de llamaradas solares C. La velocidad del viento solar que emana esta llamarada, que está medida por la nave espacial ACE o ACE, se eleva actualmente encima de 450 kilómetros por segundo. Es una velocidad espantosa, ¿no? Que si nosotros estamos en el camino como planeta, pues va a afectar la megatosfera, y obviamente lo más bonito y hermoso son las auroras boreales, pero si esto es una explosión, una llamarada solar de categoría X que genera una tormenta solar de categoría X, pues simple y llanamente vamos a vernos afectados en tecnología y en otras muchísimas cosas más. Pero la radiación UV que estamos teniendo en estos momentos es muy elevada, sobre todo en las alturas, en Cusco, Puno, Juliaca, Arequipa, son las zonas más afectadas por esta radiación UV, donde se le recomienda a toda la población que cubran sus cabezas con un gorro, usen lentes con protección UV y que se unten pues con algún protector solar. Esto básicamente a los niños que van a las escuelas, que yo con mucha alegría veo aquí en Cusco, en diferentes lugares, en la ciudad de Calca, etcétera, que los niños que van a la escuela portan unos gorritos y bueno, eso es, y manga larga. Aunque haga sol, amigos, debemos permanecer con mangas largas para evitar las penetraciones de las radiaciones UV a nuestro cuerpo y que podamos más adelante estar teniendo serias consecuencias con algún efecto cancerígeno por estas tremendas radiaciones. Así que hay que cuidarse y que esto nos lleve a una también reflexión de que estamos siendo atacados por nuestro astro rey.
en el sentido de la palabra concreto, estamos siendo atacados. Es una realidad que ya no podemos escapar y que a medida que estas radiaciones, estas emanaciones de explosiones solares sean más intensas, pues nuestra afectación va a ser mucho más. Aquí en Perú hemos tenido hace poquito nomás un tremendo terremoto en la ciudad de Arequipa, de 7 grados. Arequipa es una zona volcánica, está la cadena volcánica más grande del Perú probablemente, y que se une con la cadena norte de los volcanes en Chile, de la cordillera andina, ¿no? Un sismo, fíjense ustedes, de 7.0 grados de magnitud de la escala de Richter dejó al menos 6 heridos y daños en numerosas viviendas en la región de Arequipa, en el sur del Perú. El fuerte sismo se sintió a las 11:42 del día, hora local, del día 26 de septiembre del 2013, en la ciudad de Arequipa, y con menor intensidad en varias ciudades como Lima, Moquegua, Ica, Tacna y Huancavelica. De acuerdo con el informe del Instituto Geofísico del Perú, el epicentro estuvo a 64 kilómetros al sur del distrito de Lomas, en la provincia arequipeña de Caravelí, y a una profundidad de 30 kilómetros. En algunas localidades hay problemas de electricidad, deslizamiento de piedras y tierra que han bloqueado tramos de la carretera, así como hundimientos de algunos tramos de la misma. Este sismo ha sido realmente bastante fuerte, no es una cosa simple que han tenido que afrontar nuestros amigos arequipeños, nuestros conciudadanos. Y esto es un ejemplo de que podría suscitarse estos sismos de alta categoría, de alto nivel, en diferentes partes del Perú, básicamente en las costas peruanas, donde está la gran falla que nos aqueja a nosotros. Así que a tomar las precauciones, amigos, y no se olviden de que en cualquier momento puede suscitarse cualquiera de estos problemas telúricos, y que debemos tomar las previsiones del caso. Pues bien, ahí lo dejamos con estos puntos, y no se muevan, amigos, vamos con unos pequeños cortes comerciales muy rápidamente, muy breves, para entrar a hablar sobre el dios Huiracocha, este dios andino que estuvo cohabitando y coexistiendo con otros terrícolas de aquellos entonces. No se muevan, volvemos. El dios Huiracocha o Viracocha, ¿no? Muchos cronistas de la antigüedad, de los 1500 y por ahí, han escrito y han hablado sobre el dios Viracocha. Ahora, ¿cómo estos cronistas que estaban enmarcados dentro de la conquista, ¿no?, parte del grupo de la conquista del continente sudamericano, básicamente de la cultura inca, habían escrito, pero hubo unos cuantos que, aparte de ser conquistadores, se dedicaron a escribir algunos pasajes de la vida de aquel entonces, pero ellos recibían la información de los indígenas y ellos transcribían en sus escritos y en sus memorias, ¿no? Y uno de ellos, uno de los grandes escritores que hubieron en esa época, fue el cronista Pedro Cieza de León. Y este cronista escribió las crónicas de el Tixi Viracocha. ¿Quién fue el Tixi Viracocha? Este Tixi Viracocha fue un dios inca que en aquel entonces todo lo catalogaban como dios, porque supuestamente la creencia que existe según la historia y los restos arqueológicos, etcétera, el dios de los incas era pues el dios Sol, el dios Inti, y la mamaquilla, la madre Luna, y la madre Tierra, ¿no?, la mamapacha, pero básicamente era el dios Sol, el dios Inti. Pero en el Tiahuanaco, donde aparece este personaje y que se pasea por toda el territorio del Imperio Incaico, desde la parte de serranía hasta las costas por donde se fue, todos hablan del dios Viracocha, el dios Huiracocha. Este dios era, ¿cómo apareció este personaje en la vida
de aquel entonces, ¿no? Está diseñado en huacos, en diferentes paredes, murales, etcétera, ¿no? Ese es el dios Viracocha, o el dios de las varas también le llamaban, ¿no? Porque sujeta un par de varas, porque, bueno, otro día vamos a hablar de esas varas y qué cosa es realmente eso, ¿no? Para nosotros, desde nuestro punto de vista, pero le ponen las varas y lo interpretan a la vez el dios de las varas, porque supuestamente eran unos remos, ¿no? Porque él se fue por el mar y vino del mar. Bueno, este dios, cuentan los indios que afirman que según las crónicas de Pedro de Cieza de León, les voy a narrar un poquito las crónicas, cuentan los indios que afirman que estuvieron sin ver el sol por mucho tiempo y hacían grandes plegarias y oraciones a sus dioses pidiéndoles pues el retorno de la luz. Ahora, ellos no veían el sol por mucho tiempo, esto es lo que describieron los mismos indígenas a Pedro Cieza, pero yo me puse a pensar un poquito por qué no veían la luz o por qué no había luz, no era oscuridad todo. Pues cuando hay una explosión volcánica, esto bota unas cenizas al espacio y crea pues lo que se llama el invierno volcánico, donde los rayos del sol no pueden penetrar y viene la oscuridad por un tiempo muy indefinido hasta que esto se disipe un poco, ¿no? Matando los cultivos y también, ¿por qué no?, matando a muchos seres humanos por los tóxicos, ¿no? Entonces, pienso que probablemente en aquella época de la que narra Cieza de León, podría haber habido una explosión volcánica muy fuerte, planetaria, y que ha tapado de una manera u otra el continente suramericano y obviamente el Perú. Ahora, gracias a esas plegarias que estaban diciendo estos indígenas, pidiéndole pues a sus dioses que vuelva la luz, y con ese ímpetu muy grande, ¿no? Dice que salió del lago Titicaca una luz muy fuerte, y el sol era resplandeciente ahí, y más o menos como a mediodía después de que esto comenzó, de esa luz resplandeciente en una de las islas del lago Titicaca, salió un hombre blanco, dice la escritura de las crónicas, un hombre blanco de crecido cuerpo y en su aspecto, y era una persona que mostraba gran autoridad y veneración, de gran poder, que los cerros los hacía llanuras y las llanuras sierras grandes. A este caballero lo llamaban el hacedor de todas las cosas creadas, principio de ellas, Padre del Sol, fíjense ustedes, Padre del Sol. Dio ser a los hombres y animales, creó a los hombres y a los animales. Este ser se fue después hacia el norte, haciendo y obrando maravillas y que jamás lo volvieron a ver. Esas maravillas en su camino, ¿no? Y también cuenta la historia de las crónicas, que instruyó a los hombres cómo debían vivir, y que les hablaba amorosamente y con mucha mansedumbre, que fuesen buenos, que no se hiciesen daños unos a otros, amándose, que en todos hubiese caridad y entrega espiritual. Después de un buen tiempo contaron los lugareños que volvieron, o sea, Viracocha se fue del lugar hacia el norte y se desapareció por el mar, ¿no? Y nunca más volvió. Pero después de un tiempo contaron los lugareños que volvieron estos que se fueron, el Viracocha y su grupo, y era otro hombre semejante a Viracocha, o probablemente el mismo, ¿no? No saben ellos definir, no hay una historia que pueda decirse sí, era el mismo Viracocha, porque inclusive no hablan tampoco de su nombre, simplemente unos que vinieron y en ellos Viracocha, ¿no? Ahora, que vino nuevamente después de un tiempo, era un ser que sanaba enfermedades, era un sanador, sanaba a los ciegos, solo con la palabra le devolvía la vista, y que por sus obras era muy amado. Llegó a la ciudad de Canas, junto a Chacas, a Cachas, otra ciudad, y en esta ciudad este ser fue apedreado, ¿no?, por órdenes de aquel gobernador de ese sitio que se llamaba Bartolomé de Terrazas. Este personaje fue apedreado y lo querían matar pues a pedradas en aquella época, pero dice que este personaje levantó las manos hacia el cielo y comenzó a invocar ayuda del cielo, y luego del cielo vino un tremendo fuego
y casi achicharra a toda la gente que lo estaba apedreando. Entonces la gente que lo estaba apedreando comenzó a darse cuenta de que este era un personaje pues con amplios poderes y comenzó a orar, la gente a pedir a sus dioses que calmen la ira de este personaje, de este ser, y este ser simplemente volvió a levantar la mano hacia el cielo y paró el fuego, ¿no? De ahí, de ese momento, pues ya se hizo, la gente entró en una amistad muy profunda con él y volvieron a ser grandes amigos, ¿no? Entonces, este ser también hablan de que hizo muchos prodigios, ayudó a la gente en la agricultura, en ciertas técnicas de tratar la tierra, digamos, del conocimiento del universo, de las realidades cósmicas y muchas cosas científicas que les dejó entrever a esta gente. Y que luego también, de la misma forma como el Tixi-Viracocha llegó, pues se fue también de la misma manera por el mar, ¿no? Cisa de León fue un cronista, pero él fue un conquistador, pero como le decía, él fue básicamente un cronista del mundo andino, y esta parte de las crónicas, que son 3 partes de las crónicas, ese pedacito que les acabo de mencionar, es una de las 3 partes de la gran crónica que escribió sobre el Perú antiguo y el mundo andino. Ahora, Apu con Tixi-Viracocha era realmente el nombre máximo que le daban a este personaje, ¿no? Yo tuve la oportunidad de escribir este libro, Dioses y Ángeles, Misión Genética, en el cual averigüé qué significaba Apu con Tixi-Viracocha, y está incluido en este libro. Y yo tuve la oportunidad de hablar con Armando Cáceres, un cusqueño conocedor de la lengua quechua, maravilloso amigo, que le mando un saludo a Armando. Y Armando me descifró qué cosa significaba Apu con Tixi-Viracocha. Y en el libro Dioses y Ángeles, Misión Genética, dice lo siguiente: Apu, Señor, divinidad y protección, gran Padre. Kun, que viene a ser la otra palabra, gramáticamente no da función, tendría que ser Kunti o Kunti, punto cardinal oeste. Tixi, fundamento, el origen, el universo. Guira es grasa, simbología de energía para el mundo andino. Y Cocha, contenedor de agua, lago, laguna, elemento capital del ciclo del universo. Entonces, esto podría resumir toda la vida y la historia de Viracocha, ¿no? Que según los cronistas llegó desde el Tahuantinsuyo y creó seres a su semejanza. Creó el mundo, una vez quisieron matarlo, como les contaba, se arrodilló, etc. Ahora, este dios Viracocha tenía un compañero al lado, un pájaro negro, que se llamaba el pájaro Inti, una especie de pájaro así de pelaje oscuro, negro, y era conocedor de la actualidad y del futuro. Era el que le daba los datos a Viracocha referente al pasado y al futuro. Era un pájaro mágico, ¿no? Bueno, este es más o menos, amigos, la historia de Viracocha. Ahora, su aspecto físico, su coloración de piel, pues no tiene nada que ver con el aspecto físico ni la coloración de piel de los lugareños de aquel entonces, ¿no? Por lo tanto, este señor no era de ningún lado, no era de ninguna etnia de la raza incaica. Ahora, muchos dicen también, ya en algunas teorías, de que podría haber sido la Atlántida que se vino abajo y que estos seres vinieron para ayudar a esta humanidad, porque los atlantes, según lo que dicen muchos, tenían una capacidad científica y tecnológica extraordinaria, ¿no? Pero también hay otra probable teoría de que este Apu con Tixi-Viracocha pudo haber venido de las estrellas y que probablemente vino en una nave espacial que yo la he rubricado en esta fachada de mi libro, ¿no? De Dioses y Ángeles, Misión Genética, que vamos a tocar la próxima semana sobre esa parte de lo que se llama el sol de Chenique, o el llamado Inti Inti, ¿no? El sol de soles, que para muchos es la cara de un cerdo, la cara del dios Viracocha, el calendario agrícola inca, etcétera, etcétera. Para mí es otra cosa que lo vamos a ver la próxima semana y vamos a descifrar parte por parte de
Sol de Chenique, que más es llamado así de una manera equivocada y errónea, porque su verdadero nombre es el Inti Inti, y que probablemente nuestro amigo Apo Contixi Viracocha, el dios Viracocha, pudo haber venido en esa nave. ¿Ok? Vamos a tratar esto la próxima semana. Así como este dios Viracocha pudo haber sido un ser que vino de las estrellas, otros dioses de la historia de la humanidad también pudieron haber hecho lo mismo al venir a generar una misión genética con nuestra humanidad y adelantar un poco esa capacidad mental de nuestra especie humana, y que probablemente hasta estos entonces lo siguen haciendo. Amigos, eso es todo por hoy. Les agradezco muchísimo vuestra presencia y esperamos verlo la próxima semana en este mismo canal, a esta misma hora. Y recuerden que todo aquello que se genera en el estado mental se repercute en el mundo físico, así que pongámosles el mejor alimento a nuestra mente para que ese alimento en nuestro entorno sea lo más provechoso y grandioso posible para nosotros, para nuestros seres queridos y nuestra comunidad, y por qué no para nuestro amado planeta Tierra. Muchísimas gracias y nos vemos la próxima semana. Hasta pronto.